Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en esta clase de grupo de casa y, y en este tiempo en el que estamos viendo acerca de nuestros valores cristianos, compartirte el tema que hoy nos toca, que habla sobre la integridad. Te invito a que puedas tomar nota y procures tomar para ti este tema. Quiero pedirte que me acompañes con una oración para poder hacerlo como se debe en forma. Padre, en esta hora te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, solo tú que conoces el interior de cada uno de nosotros, así dice tu palabra, que tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos, Señor, y haznos entender aquello en lo que debemos cambiar para poder cumplir la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, cubrimos este tiempo con la sangre del Cordero y declaramos que es de bendición para todos y cada uno de nosotros. A ti la honra y la gloria, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como te decía, este tema, si gustas anotar, habla acerca de la integridad y es afirmando su conocimiento sobre la integridad. Este tema es un poquito escabroso, porque a lo mejor podemos llegar a confundirnos. Es por eso que quiero que durante el recorrido de este tema, mientras lo llevamos a cabo, mientras transcurre, analices tu vida. No te me ofendas. Es necesario que analicemos cómo estamos. ¿Te consideras una persona íntegra? La integridad yo creo que es un concepto que todos entendemos, pero que no todos practicamos. Así de manera rápida te puedo dar 3 indicadores de integridad. El primero es si tú cumples tus promesas y compromisos. Número 2, te responsabilizas de tus objetivos y tu vida. Fíjate, en el primero a veces no cumplimos nuestras promesas y nuestros compromisos porque hay razones muy poderosas que no nos permiten cumplir, ¿verdad? Pero si esto ya es una constante en ti y tú eres una persona que constantemente tiene excusas para todo, difícilmente eres una persona íntegra, eres un experto en excusas. Si en la segunda tú no te responsabilizas de tus objetivos y tu vida, creo que tampoco puedes ser una persona íntegra. Las personas íntegras no culpan ni recriminan a nadie por los aspectos de su vida, porque son conscientes, ¿verdad?, de su responsabilidad en cada uno de ellos. Fíjate, te mencioné tres indicadores. El tercero, tus valores, tus palabras y tus acciones están alineados. Muchas veces hablamos, ¿verdad?, de todo lo que aprendemos, de lo que sabemos, pero nuestro comportamiento indica realmente si somos coherentes. La integridad es algo muy preciado, es algo muy valioso. Algunos la pueden traducir como honradez, honestidad, respeto por los demás, responsabilidad, disciplina, congruencia, mas yo creo que es un conjunto de todo eso. La integridad va más allá. Una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Si he de serte honesto, te diré que nadie nace siendo íntegro. Eso es algo muy real. La Biblia dice que todos hemos heredado la naturaleza de pecado. Entonces, ahí es donde yo me baso para decirte que nadie nace siendo íntegro. La integridad se va aprendiendo, pero muchas veces, durante nuestra niñez recibimos a veces ejemplos o enseñanzas que muchas veces no son coherentes con el comportamiento de quienes lo enseñan. Un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor nosotros que aprendemos, que estudiamos la palabra del Señor, vemos el comportamiento de nuestros hijos y basados en los mandamientos de la ley de Dios le decimos, ¿sabes qué? No mentirás.
y hazme una plana de no mentiras. Ahí tendremos a nuestro hijo, ¿verdad? O a nuestra hija haciendo planas de no mentirás, mentir no es bueno, no mentirás, no mentirás. Y en un momento determinado, estando con ellos, a lo mejor lo están repitiendo, como dice la palabra, repite constantemente la palabra. Y podrá ser que suene el celular, y ahorita ya en los celulares, bueno, aparece el identificador de llamadas, ¿verdad? A lo mejor tu hijo podrá ver quién llama, y tú podrás decir, no estoy. Él va a entender que no es bueno mentir, pero va a ser una persona mentirosa, porque lo que tú estás hablando no es coherente con lo que estás haciendo. Por eso te digo, la integridad se va aprendiendo y muchas veces es mal enseñada. En esta ocasión, para esta clase, como te dije antes, quiero invitarte a hacernos una revisión y me estoy incluyendo contigo. Vamos a hacernos una revisión intensa, una revisión profunda, pero también sincera de nuestra persona interior, de nuestra alma. ¿Para qué? Para determinar y evaluar la condición en que se encuentra nuestra integridad. Esa integridad que tú crees que tienes, que tú crees que practicas, vamos a evaluarla. Vamos a ver qué nivel tiene esa integridad. Y lo vamos a hacer a la luz de la palabra de Hebreos, capítulo 4, verso 12, que dice: la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Basados en esa palabra, vamos a introducirnos en nuestro interior. Tal vez te ofendas al decirte, vamos a evaluar nuestra integridad. A lo mejor a algunos podrá parecerles algo raro, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que todos necesitamos esta revisión y nos va a hacer mucho bien. Para poderlo hacer, nos vamos a apoyar en dos pruebas que considero reveladoras y efectivas. La primera de ellas es la prueba de la adversidad. Cómo nos comportamos en situaciones fuertes, en situaciones cuando hay problemas. ¿Cómo es nuestro comportamiento? No hay nada como la adversidad para revelarnos lo fuertes o débiles que podemos ser. Cuando nos encontramos con dificultades, con alguna calamidad o alguna pérdida, descubrimos inmediatamente cómo es de profunda la estabilidad que tenemos. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, el verso 10 dice: si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. A lo mejor aquí no queda muy claro qué me estás tratando de dar a entender, Julio, ¿verdad? Pero fíjate, la versión, la traducción al lenguaje actual dice así: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Y es que muchas veces cuando vemos la situación fuerte ante nosotros, nuestra reacción puede ser de desánimo, nuestra reacción puede ser de fracaso, de rendirnos, ¿verdad? Y eso nada tiene que ver con la persona que dice tener fe en Dios. Toma tiempo, examina tu interior y con sinceridad dime cómo te comportarías, o si ya lo pasaste, cómo te comportaste ante un diagnóstico de COVID, que es lo más actual ahorita. Si al recibir la noticia, ¿cuál fue tu respuesta en el interior? ¿Confiaste en Dios o empezaste a alarmarte, a estresarte, a angustiarte por todo lo que se habla acerca de este virus? Y si a esto le agregas como problemas como el que te quedaras sin empleo, desempleado y con un diagnóstico de COVID, ¿cuál sería tu reacción? Y auméntale más, que los medicamentos
con respecto para el tratamiento de esta enfermedad se elevan de costo, se elevan de precio. Y tú sin trabajo y con todos los síntomas del COVID, ¿cómo te comportas? Y ahora, no olvidemos, ¿verdad?, que a lo mejor con todas las responsabilidades de un hogar, ya seas mujer, varón, el costo de los insumos en un hogar, los servicios, ¿verdad?, el agua, luz, gas, que hubiera que pagarlos y tú con el problema de la enfermedad encima. ¿Cuál es tu reacción? Con sinceridad. A lo mejor pensaste que eras fuerte, pero solamente en medio de los problemas puede verse qué tan firmes estamos. Puede verse cuál es realmente o de qué madera estamos hechos. Te puedes dar cuenta cómo esta primera prueba de adversidad nos empieza a reflejar los primeros resultados. Fíjate bien, si esta prueba te pareció dura, hay una segunda prueba que te estoy proponiendo y es la prueba de la prosperidad. ¿Cómo reaccionas cuando todo está yendo bien y tus éxitos son constantes y hay una buena disposición de economía a tu favor? ¿Cuál es tu comportamiento con respecto a Dios, con respecto a tu servicio en la iglesia? Fíjate bien, si la prueba de la adversidad mide la capacidad que tenemos para resistir y sobrevivir, la prueba de la prosperidad comprueba nuestra integridad, revelando la verdad en cuanto a nuestro sistema de valores. Y es que, aunque parezca difícil de comprender, la integridad en el ámbito de la economía, de la prosperidad, se va logrando a base de golpes. Dice Proverbios en el capítulo 27, verso 21, dice: el crisol prueba la plata y la hornaza prueba al oro, y al hombre lo prueba la boca del que lo alaba. Yo creo que está entendible, pero fíjate, la traducción del lenguaje actual dice así: con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos, con los elogios se descubre qué clase de personas somos. Es fácil perder el piso para aquel que le está yendo bien en todo, para aquel que todo es ganancia, para aquel que todo es abundancia. Es fácil perder el piso. Mucha gente se olvida de que es Dios nuestra fuente. La fuente de nuestra prosperidad es Dios. Es Dios quien nos da la habilidad de poder hacer negocios. Es Dios quien nos da la habilidad de poder desenvolvernos en algún empleo. De hecho, es Dios quien nos da la capacidad de poder desarrollar nuestro trabajo. Sin embargo, muchas veces las personas, cuando ya están prosperando, se olvidan de que es Dios y se adjudican ellos la victoria, se adjudican ellos el logro y dicen: es mi conocimiento, es mi tenacidad, es mi esfuerzo, lo he logrado yo. Las personas íntegras de verdad poseen una de las virtudes que causan mayor respeto en la vida y van a destacar en donde quiera que se presenten, en una oficina, en una escuela, en una comunidad, en cualquier trabajo. Si se puede confiar en usted, ya sea a solas o en público, si usted es realmente una persona de palabra y convicciones firmes, usted pertenece a una especie en peligro de extinción, Y te lo digo de verdad porque actualmente la integridad es uno de los valores que hace mucho más falta. Se ha perdido ese concepto en nuestras vidas. Es por ello que la corrupción ha ganado tanto terreno. En la Biblia vamos a encontrar siempre ejemplos claros, precisos de estos temas, y este no es la excepción. En el tema de la integridad, hoy vamos a verlo en la vida de un hombre que hasta el último de los momentos se comportó íntegro.
demostrando la calidad de persona que es. Vamos al libro de Daniel, y precisamente nos vamos a centrar en un acontecimiento que nos va a reflejar realmente, como te decía, de qué estaba hecho este hombre. En el capítulo 6, en mi Biblia dice, Daniel en el foso de los leones. Dice el capítulo 6, en el verso 1, vamos a empezar a leer, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Quiero aquí detenerme tantito porque aquí habla de un espíritu superior. Estaba leyendo otras versiones, la versión del lenguaje actual habla de una actitud. Al decir espíritu superior habla de una actitud extraordinaria, una actitud relevante. Entonces, vamos a continuar, más para que tuvieras un poquito más, pudiéramos entenderlo. Yo también lo estoy entendiendo. Dice, entonces en el verso 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En el verso 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguno para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En el verso 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. En el 9 dice, y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. En el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara, dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Quise recalcar aquí porque me equivoqué, no dice abriendo sino abiertas, lo cual quiere decir que esto era de siempre. Él no las abrió para que lo vieran orar, las ventanas estaban siempre abiertas. Y bueno, quiero parar aquí, tú puedes continuar leyendo hasta el verso 16, pero quiero que en esto empecemos a analizar aquí algunos aspectos de lo que nos va enseñando todo lo que aquí acontece. ¿Cómo te parece que este hombre, simplemente por ser el de mejor actitud, el hombre que buscaba a su Dios, que cayó en gracia del rey para ser uno de los gobernantes, les cayera mal a los demás, a sus compañeros, y que si tú ves al final de esta cita bíblica, el verso 16, finalmente lo echaron al foso de los leones. Podría parecernos ilógico que alguien reciba un castigo por hacer las cosas bien. Nuestro sentido común dice que si hacemos mal, lo justo es recibir un castigo. Y si hacemos bien, pues lo justo es recibir, si no reconocimiento, cuando menos no ser molestados, ¿verdad? Pero actualmente en nuestro mundo, la realidad no siempre es así.
En algunos casos a la gente se le recompensa por hacer las cosas mal. Te repito, hay tanta corrupción que se han cambiado las cosas. Lo dice la Biblia, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Cuántas veces no se logran ascensos en el sistema de justicia, verdad? La policía en diferentes corporaciones, por hacerlo mal, logran ascender, por cometer corrupción. En algunos otros casos, en la política es muy visto. Personas que tienen un currículum bastante mal, bastante dañado, son los que ocupan los mejores cargos. Y es que en nuestro mundo, ¿verdad?, muchas veces no es qué tanto sabes, sino a quién conoces. Aquí en el capítulo 6 de Daniel, ¿verdad?, se nos habla de un hombre poderoso llamado Darío, un rey, ¿verdad?, al que conoció a Daniel y le pareció bien ponerlo como gobernante. ¿Qué función eran las de estos hombres? Bueno, para poder gobernar bien, el rey nombró a 120 supervisores que podían controlar el resto de la población. Pero para que ellos pudieran hacer su trabajo de una mejor manera, él sabía que podían caer en corrupción, sabía que en cualquier momento podían cometer abusos con la autoridad que tenían. Pues bien, sobre esos 120 supervisores colocó a 3 gobernantes. Y entre estos 3 estaba Daniel, que dice que destacaba por su actitud sobresaliente, por esa actitud que él tenía siempre buena, positiva, relevante. Y en ningún momento dice que Daniel pues, pudo haberse visto en competencia con los otros 2 gobernantes o con los 120 supervisores, ¿verdad?, sátrapas le llaman. Pero no, él era una persona humilde, sencilla, pero eso sí, comprometido. Porque si te diste cuenta bien, cuando en el verso 10 dice que él oraba 3 veces al día y lo hacía desde siempre y lo seguía haciendo, él era comprometido, no solamente con su Dios. Ese es un reflejo, que si tú eres comprometido con Dios, lo eres comprometido con todo. Dice que una actitud, cuando dice que tenía un espíritu superior, una actitud que sobresalía de los demás. Por eso Dios permitió que le cayera bien al rey y que el rey lo pusiera como uno de los gobernantes. Te repito, en nuestro mundo actual, generalmente para que alguien pueda tener un puesto, no toman en cuenta lo que sabes, sino a quién conoces. Y es que para muchas negociaciones, pues obviamente se necesita que estés bien relacionado. El mundo así lo ve, y en base a qué tantas relaciones tienes, es que muchos consiguen tener un puesto, ¿verdad?, de eminencia, un puesto de autoridad, pero con Dios no es así. Con Dios es para que puedas estar en un lugar de confianza, de liderazgo. Para Dios es quién eres, para Dios es lo que tú eres. Es decir, el carácter que tú tienes. A Dios le pareció oportuno, debido a que Daniel era un hombre íntegro, mover el corazón del rey para que le diese ese ascenso. Una actitud excelente, ¿verdad?, dice la Biblia, que tenía Daniel. Lo dice ahí en el verso 3 del capítulo 6, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, una actitud sobresaliente. Y esta es una de las primeras características que debemos tener si queremos ser personas íntegras. Debemos trabajar en nuestra actitud. Si queremos ser de verdad útiles en el reino y de la confianza del Señor, debemos cuidar nuestra actitud y trabajar en ella.
La primera señal de integridad en la vida de Daniel fue esa actitud excelente. Muchas veces queremos dar la impresión de que tenemos buena actitud, pero en realidad no es así. Y en el lugar donde más se debe reflejar es en el trabajo. Daniel pudo haberse sentido, como te decía, en competencia con los otros dos gobernantes y a lo mejor portarse grosero y desagradable, pero mostraba una actitud sobresaliente. Yo quiero entender que era el primero en motivarlos a echarle ganas, a trabajar con ánimo, ¿verdad? ¿Cómo es tu actitud en el trabajo? Cuando llegas a tu área de trabajo, a tu lugar de trabajo, ¿cuál es tu comportamiento? A veces hay algunos que llegan hasta de malas y ni siquiera saludan. Ni se diga al terminar la jornada. ¿Qué actitud tenemos mientras trabajamos con otros? ¿Te gusta compartir lo que sabes? ¿Te gusta aprender de otros? ¿Te gusta apoyar a otros? ¿Sabes tú que la bendición más grande que podemos tener, bueno, para aquellos que tenemos la responsabilidad de un hogar, pues es el tener un trabajo? El trabajo es una bendición y que debemos valorar y debemos agradecerle a Dios por el trabajo que tenemos. Muchos maldicen el tener que ir a trabajar. Otro día más, chihuahuas, por fin se acabó la jornada. Pero el trabajo, Dios nos bendice a través del trabajo. Nosotros hemos podido analizar que inclusive la paga que recibimos por el trabajo que hacemos es porque Dios nos lo quiere dar, nos quiere bendecir. De esa manera, cuando podemos contar con un trabajo, somos de testimonio para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Y eso permite, el tener una actitud excelente, permite que podamos tener ascensos y estar, dice la Biblia también, en Proverbios, que puede ponernos aún ante autoridades más grandes, ante personas relevantes, por la actitud que manejemos y la excelencia con la que trabajemos. Entonces, trabajemos en nuestra actitud, porque una actitud excelente siempre va a ser de gran valor. Y te preguntarás, pero mi jefe ni se da cuenta. Eso no importa. No importa si tu jefe nota tu actitud o no. Porque tu problema no va a ser tu jefe, tu problema siempre va a ser los compañeros con los que trabajes. Habrá compañeros a menudo que son flojos, otros deshonestos, que tal vez les moleste que tú no seas como ellos. Y a lo mejor por lo mismo se vuelvan celosos y envidiosos. Esto fue lo que pasó con Daniel, si te das cuenta, ahí en el verso 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas, hombres, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían. No le hallaban falla porque era un hombre fiel. Esta es la segunda característica. Hoy en día es difícil encontrar personas que tengan que sean tan pulcros, tan limpios, que aunque les busquen, no puedan encontrarles una falla. La fidelidad que Daniel mostraba, como dice el verso 4, es una segunda característica que debemos practicar y que debemos cuidar. Dice aquí que era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Te pido nuevamente que continúes analizando tu vida. ¿Se puede contar con nosotros para hacer el trabajo aun cuando el jefe no esté? ¿Somos dignos de confianza? ¿Se nos puede confiar el dinero de una empresa o un vehículo? Muchas empresas ceden vehículos a sus trabajadores para que puedan desempeñar su labor, pero ¿realmente le das el uso adecuado a ese vehículo? Porque muchas veces en algunas empresas, como te digo, las personas que tienen asignado un vehículo lo ocupan para su beneficio, para sus cosas personales.
Ahora he visto que en algunas empresas hasta les instalan un GPS que va controlando la ruta, porque anteriormente, bueno, con esos vehículos de la empresa personas hacían y deshacían. Generalmente, al hablar de fidelidad, ¿verdad? Pensamos en la iglesia, que hay que ser fiel en la iglesia. Pero déjame decirte que la fidelidad debe ser en todas las áreas de nuestra vida. No es solamente para los términos de espiritualidad, se debe aplicar en todo lo que somos nosotros. El mismo versículo 4, ¿verdad? Ahí dice que era fiel, pero también dice aquí, recalca, ningún vicio ni falta fue hallada en él. Y esto nos habla de otra característica más que debemos analizar en nuestra vida, y es la pureza personal. A pesar de que a Daniel le investigaron y le buscaron entre sus cosas personales, ¿verdad? Dice que no encontraron ningún comportamiento impropio. No encontraron nada, ningún trapo sucio o alguna actividad dudosa de que pudieran acusarlo. Hoy en día es muy difícil encontrar personas así. Hay una anécdota que me contaron y te la quiero transmitir. En alguna ocasión, un hombre entró a un negocio de comida y pidió 2 órdenes de pollo para él y la mujer que lo acompañaba. La mujer lo esperaba en el auto mientras él hacía el pedido, ¿verdad? Le entregaron un paquete y él se dirigió a su auto y se retiró hacia un parque donde se disponía a comer con ella, ¿verdad? Pero al abrir el paquete se da cuenta de que en lugar del pollo había una cantidad de dinero grande, realmente una suma importante. Y entonces lo que hizo él de inmediato pensó, esto es un error. Cerró el paquete y se regresó al negocio de comida. Aún, ¿verdad? Con el descontento de su acompañante que le decía, oye, no seas tonto, ya tenemos este dinero, vamos a... Y él dijo, no, esto no es de nosotros, debemos devolverlo. Cuando llegó al negocio, pues el dueño del lugar estaba desesperado, estaba estresado. Y al verlo entrar y devolver el dinero, se alegró tanto con él. No, hombre, pues imagínate, eran las ganancias de un día que él iba a depositar, pero a como están las cosas, se le hizo fácil disfrazarlo en ese paquete. La persona que le entregó su pedido a este hombre, pues confundió los paquetes y le había entregado el dinero. Y él tuvo la honestidad suficiente para regresarlo. Estaba tan contento este señor, el dueño del local, que le dijo, ¿sabes qué? Mira, espérame, déjame llamar a los periodistas, déjame llamarte a las personas que dan las noticias. Quiero que todo el mundo se entere de lo honesto que eres, porque ya no hay personas como tú. Realmente es difícil encontrar a alguien tan honesto. Y le dijo, no, tranquilo, espérate, no me hagas eso. Pero le dice, pero ¿por qué no? Yo quiero que todos se enteren de la clase, de tipo de persona que tú eres. Un hombre honesto que fue capaz de traer un dinero cuando se lo pudo quedar. Le dijo, no, por favor no lo hagas. Pero le dijo, ¿pero por qué? Y él le quiso hablar así en secreto. Le dijo, mira, la mujer que viene conmigo es mi novia, pero yo estoy casado. No puede enterarse mi esposa de esto. Y este es un ejemplo muy claro de que la honestidad y la integridad no son lo mismo. Este hombre era honesto, sí, porque devolvió el dinero, pero no era íntegro. La honestidad habla de lo que hago, pero la integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que yo digo, pero la integridad habla de lo que realmente pienso. Honestidad habla de mis actos en público, ¿verdad? Este hombre regresó el dinero, pero la integridad habla de aquello que hago aun cuando nadie me está viendo. Qué importante es eso. ¿Estás seguro de que eres una persona íntegra? Muchas veces hablamos de lo que sabemos,
Generalmente así es, pero realmente actuamos de acuerdo con lo que creemos. Se nos ha enseñado muchas veces, ¿verdad? Que bueno, mentir no es bueno, y a lo mejor en lo exterior no lo hacemos, pero nuestros pensamientos, nuestros actos dicen otra cosa. Podemos repetir aquello que aprendemos, que escuchamos, pero lo que realmente es válido es lo que hacemos. Tal vez por fuera nadie se dé cuenta, ¿verdad? Pero en el interior tú sabes cuando algo has hecho mal. Tal vez, no sé, nos hace falta pensar en esa generación que estamos formando. ¿Te acuerdas del ejemplo que te comenté de que a un hijo lo puedes mandar a hacer planas? No es bueno mentir, pero en el momento en que recibes una llamada o alguien toca la puerta y dices, dile que no estoy. Él entiende, nosotros entendemos, ¿verdad?, que mentir no es bueno, pero lo que vamos a hacer es aquello que verdaderamente creemos, te digo. Es fácil hablar la palabra de Dios, cualquiera lo puede hacer. Vivirla, eso es integridad. Vivirla, eso es lo bueno. Ahí en el verso 6 de este capítulo 6 de Daniel, dice también: entonces esos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Y le expusieron, ¿sabes qué? Tú dijiste y escribiste una ley en la que nadie podía adorar a otros dioses que no fueras tú. Nadie podía pedirle a su Dios a menos que fueras tú. Pero este hombre, Daniel, está haciéndolo. Fíjate bien. Cuando dice que Daniel no tenía nada que esconder y que además se encerró ahí en el verso 10, dice que entró a su habitación, porque no se encerró, tenía las puertas, las ventanas abiertas, y dice que siguió con lo que era su costumbre: orar, arrodillarse ante Dios y orar. Simplemente demostró una característica más que debemos analizar en nosotros: un caminar congruente con Dios. Sí, algo que si tú te comportas de una manera que se vea en tus palabras como en tus actos. Algo que habían descubierto al investigar a Daniel fue que era un hombre de Dios. Ellos dijeron: no le vamos a poder atacar ni le vamos a poder hacer caer a menos que sea algo relacionado con su fe en su Dios. Sabían que era la única manera de hacerlo caer. Se reunieron con el rey Darío, le pidieron que hiciera aquella ley donde nadie podía, lo convencieron, ¿verdad?, de poder hacer esa ley donde nadie podía adorar a Dios, solamente al rey. Nadie podía pedirle a Dios, solamente al rey. Y aún fíjate cómo lo hicieron ellos. Ellos según fueron hablando a nombre de todos, porque dice ahí en el verso 6, permíteme, dice: se juntaron delante del rey y le dijeron así: todos los gobernadores del reino, primera mentira. Daniel no sabía nada de esto. Entonces, ¿cuáles todos? Nada más eran los otros dos. Y dice: magistrados, sátrapas y princes han acordado por consejo que promulgues un edicto y lo confirmes. Esto ya era como algo muy, muy grueso, ¿verdad?, que estaban ellos haciendo, pero en contra de Daniel, sin que Daniel lo supiera. Era una forma de ellos manejar
a su manera las cosas. Convencieron al rey de que pudiera hacer este edicto, y cuando Daniel se enteró, dice en el verso 10, que él continuó con lo que era su costumbre. Con ventanas y puertas abiertas 3 veces al día, se arrodillaba y oraba a Dios, dándole gracias. Yo me sorprendo porque, ¿verdad? Él demostró aquí una actitud, esa actitud que sea superior. No se espantó por la nueva ley, sino que al contrario, él continuó con lo que estaba acostumbrado a hacer, con lo que para él ya era una forma de vida, su comunión con Dios. Fíjate, se dio una orden cuando la pandemia, y dijeron, las iglesias se cierran, en consecuencia la iglesia obedeció, no hubo servicios, pero ¿cuántos de nosotros, sin venir a la iglesia, seguimos buscando a Dios? ¿Cuántos, como Daniel, 3 veces al día le seguíamos buscando en oración? ¿O cuántos cerramos la Biblia, la dejamos por un lado y a vivirla? ¿Verdad? La iglesia siguió haciendo su labor. Yo recuerdo que al menos Expectativa 320 siguió transmitiendo los mensajes, las predicaciones del pastor. Posteriormente, como ahora se hace, es la oración. Pero ¿cuántos realmente están escuchando la oración, la enseñanza en sus casas? Más aún, ¿cuántos realmente son fieles al llenar su devocional? Por eso te digo que necesitamos analizar qué tan íntegros somos. ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tan confiables somos para hacer las cosas que tenemos que hacer, aun cuando nadie nos está viendo? Daniel aquí demostró una gran actitud al seguir orando, ¿verdad? Y finalmente, lo dice en el verso 16, lo llevaron al foso de los leones, lo encerraron ahí. Pero antes él ya había orado. No por presumir, sino que era su modo de vida, era su sustento. Él ya buscaba a su Señor Dios y delante de él le derramaba su temor, su preocupación, su futuro. Él volvió a Dios como lo hacía siempre. ¿Cuántos en el momento de la urgencia nos olvidamos de nuestro tiempo devocional con Dios? Decía en la clase anterior la maestra Mónica que muchas veces tenemos urgencias y nos perdemos esos momentos preciosos con Dios porque consideramos lo urgente en vez de lo importante. Tal vez cuando te hablo de esto me puedas refutar y decir, pero pues si a Daniel, ¿verdad?, con toda su integridad, igual lo mandaron al foso de los leones, ¿de qué sirve ser íntegro si finalmente me van a castigar por hacer lo bueno? Déjame decirte que si lees del verso 20 al 28, vas a descubrir la respuesta de Dios a este hombre. Cómo Dios se comporta con todo aquel que se atreve a creerle y a honrarle. No olvides esto, Dios honra al que lo honra. Recuerda estas señales de integridad para terminar. Una actitud excelente es importante en todos nosotros. Una fidelidad en nuestro trabajo como en la iglesia es siempre algo loable. Una pureza personal, algo que agrada a Dios. Y sobre todo esa consistencia en tu caminar con Dios. Este autoexamen, si así lo podemos llamar, que te he pedido que hagamos en cada uno de nosotros, no se trata solo de una buena idea, sino también es una orden de Dios. Ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos del 28 al 31, dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En el verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Solo a cada uno de nosotros nos es posible intervenir en nuestro interior.
Ninguna otra persona a nuestro alrededor puede conocer la verdad. Nosotros tenemos la posibilidad de seguir ocultando eso que somos realmente, de ignorarlo, sin que nadie sepa la diferencia. Pero nosotros sí la sabemos. Si de verdad deseas tú ser una persona íntegra, agradable ante el Señor, atrévete a enfrentar la verdad de lo que eres y a enfrentar también las consecuencias. Hoy en día necesitamos personas íntegras. Nos es necesario en nuestros tiempos la integridad en cada uno de nosotros. Se han perdido muchos valores y la generación que viene tras nosotros está formándose con esa pérdida de valores. Volvamos a la integridad, Dios lo está demandando, porque es algo que nos va a hacer bien. Acuérdate lo que dice la palabra: nadie puede burlar a Dios, no te engañes. Nadie puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Yo espero que este tema te sea de mucha bendición, que lo pongas en práctica y que te determines a vivir en integridad como Dios es íntegro para nosotros. Que vivas en correspondencia con Él, que tu caminar con Él sea congruente. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.